Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda conferencia que vamos a realizar dentro del seminario Hablemos de Nutrición y Cáncer. Para los que no estuvisteis presentes en la primera conferencia, me voy a presentar nuevamente. Mi nombre es Liliana Cabo, yo soy dietista nutricionista y actualmente realizo una investigación sobre el cáncer de mama y cáncer colorectal en el Hospital Central de Asturias. El día anterior estuvimos hablando sobre las bases de la alimentación saludable. Si alguno no pudo ver esta conferencia, la tiene disponible en su vídeo de forma gratuita aquí en el Facebook de la Asociación Galván. A modo de resumen, en esta primera conferencia estuvimos comentando la importancia que tenía realizar una buena compra que tiene que estar basada sobre todo en alimentos de origen vegetal, evitando en la medida de lo posible todos los alimentos procesados. También de la importancia que era organizarnos, hemos estado hablando de lo que era hacer un buen fondo de armario, poder planificarnos y también sobre las técnicas culinarias más adecuadas. Muy importante era entender cómo se confecciona un menú saludable, cuáles eran los grupos que tendrían que estar presentes siempre en la comida y en la cena, y utilizando ese plato saludable también aprendimos cómo podíamos hacer un menú semanal. En esa conferencia, bueno, pues se cerró la sesión y quedaron algunas preguntas en el aire. Esas preguntas las he rescatado porque quizás son interesantes para todos y las voy a responder ahora. Una de esas preguntas decía que si se puede dar té a los niños y también preguntaban si el té es anticancerígeno. Bien, el té, sobre todo el té verde, es rico en unos compuestos que se denominan polifenoles. Estos polifenoles del té, en concreto, pertenecen a la familia de las catequinas. Pero les he puesto estos otros alimentos, normalmente las frutas de color rojo y de color violeta, y aquí tienen que también llevan otro tipo de polifenoles, o incluso, por ejemplo, la manzana también tiene catequinas similares al té. Bien, estos polifenoles se ha visto en estudios in vitro que lo que hacen es mejorar el funcionamiento de los genes supresores de tumores. Respecto a su seguridad y su dosis, en estudios en humanos se ha visto que incluso hasta 5 o 6 tazas de té es seguro. En los niños solo hay un estudio que se ha hecho entre niños de edades entre 6 y 16 años, un estudio que se ha hecho en Asia, y sí que se ha visto que a cantidades más pequeñas, es decir, 1 o 2 tazas de té, también era seguro y no daba ningún tipo de problemas. No hay nada en la bibliografía sobre ningún estudio que se haya hecho en niños menores de 6 años. Por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que el té lleva teína. Entonces, a dosis muy elevadas, esa teína puede producir taquicardias y palpitaciones. Pero a dosis más bajas, es decir, tomar cantidades menores, sí podría utilizarse, ya digo, en niños de 6 a 16 años. Lo que no es conveniente es utilizarlo si esa persona padece anemia, ya que algunos de los compuestos del té pueden interaccionar sobre la absorción del hierro. Otra de las preguntas que quedó sin responder era sobre si la leche de coco engorda. Comenté algo sobre las bebidas vegetales y las diferencias principales que hay entre la leche de coco, y la voy a comparar en este caso con la leche de vaca entera. Por 100 gramos de producto, la cantidad de energía que nos puede dar, o sea, de calorías que tiene la leche de vaca entera serían 65 kilocalorías. En cambio, podemos observar aquí cómo la del coco es mucho más calórica. También hay un poquito de diferencia en cuanto al contenido de hidratos de carbono, que es menor en la de coco, y también tiene menos cantidad de proteínas. Su contenido en grasa podemos ver que también es bastante más elevado que en el caso de la leche de vaca. Pero por contra lo que tiene es una alta cantidad de hierro. Vemos que prácticamente las leches de origen animal tienen menos hierro. Sí que tiene menos calcio que la leche de vaca, pero es muy, muy, muy rica en potasio. Entonces,
Tomar continuamente la leche de coco, para nada. Pero bueno, que si un día nos apetece tomar la leche de coco o la compramos, por ejemplo, porque vamos a hacer algún tipo de receta y luego pues podemos tomar perfectamente el bote hasta que lo terminemos, ¿vale? Eso no quiere decir que se tenga que consumir de manera habitual. Bien, dicho esto, vamos a comenzar entonces con la charla de hoy. La charla de hoy que lleva por título la importancia que tiene la alimentación en el niño y en el adolescente oncológico. He dividido esta presentación en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la importancia que tiene esta alimentación, sobre todo centrándonos en los efectos adversos que se ha visto que pueden padecer los supervivientes de cáncer infantil. En segundo lugar, vamos a ver la importancia que tiene, sobre todo para ayudarnos a asegurar los requerimientos de proteínas. Y en tercer lugar, vamos a ver la importancia para mantener una buena microbiota. Si alguno de ustedes no sabe lo que es, bueno, la microbiota, bueno, yo les voy a hablar de ello porque es uno de los campos en los que más se está investigando y donde, bueno, donde hay muy, muy buenas expectativas. Comenzamos, por lo tanto, sobre la importancia que tiene esta alimentación para prevenir efectos adversos. Esta diapositiva, que ya la he utilizado en la otra presentación, me es muy útil para recordarles que a través de la dieta nosotros obtenemos la energía y los nutrientes que necesitamos para mantener, pues eso, un buen estado nutricional. Cuando estamos hablando de un niño o un adolescente, claro, su cuerpo está en un continuo proceso de cambios y de crecimiento. Entonces, esos requerimientos nutricionales es como, digamos, más importante aún garantizarlo, ¿no? A través de la energía y de los nutrientes. En esta tabla he puesto un ejemplo de energía, proteína y algunos minerales como el calcio, el hierro, el yodo, el zinc y el magnesio que necesitan niños en función de diferentes tipos de edades. Vemos que de 0 a 6 meses, de 1 a 3 años, bueno, 4 a 5 o 6 a 9 años. ¿Qué ocurre cuando un niño, por ejemplo, que está sano, nosotros pues hace una dieta adecuada, cubre esos requerimientos nutricionales y de repente pues le dan un diagnóstico de un tumor? Bien, pues el tumor va a dificultarnos porque va a producir una serie de efectos y nos va a dificultar que esa persona o que ese niño, digamos, pueda cubrir esos requerimientos nutricionales. Pero también el propio tratamiento va a generar una serie de efectos adversos que nos va a poner a prueba, ¿no? El hecho de poder mantener ese buen estado nutricional. Por eso, lo que tenemos que hacer es proteger ese estado nutricional del niño y el adolescente, pues eso mediante una serie de pautas dietéticas, consejos, recetas, técnicas culinarias que nos ayuden en todo momento a garantizar que esos nutrientes pues se incorporan al niño y se pueden absorber. Para explicarlo más fácilmente, vamos a poner, bueno, voy a presentar esta diapositiva. Es decir, un tumor, por un lado, va a producir lo que se llama un gran catabolismo, es decir, de energía y proteínas. Es decir, es como si habláramos de dinero, pues es como si nos aumentara de manera repentina muchísimo los gastos, gastos de energía y gastos de proteínas. Pero también puede producir, por otro lado, algún efecto como a veces pérdida de apetito, sensación de saciedad, que haga que ese niño o ese adolescente consuma menos, ¿no? Es decir, por un lado vamos a tener menos ingresos, pero por otro lado vamos a tener más gastos. Y luego también aparecen en los efectos adversos. Efectos adversos que pueden aparecer diarreas, que hacen que perdamos más minerales, otra serie de consecuencias, y todo ello puede generar un aumento de riesgo de infecciones, un peor funcionamiento de nuestro sistema inmune y una malnutrición. Si nos aparece una malnutrición, el efecto terapéutico va a ser menor. Y eso es lo que vamos a intentar evitar. Los tratamientos, pues hay muchos tipos de tratamientos. Aquí están recogidos los más habituales. No todo el mundo va a recibir todos los tratamientos, ni todo el mundo los va a recibir en la misma dosis, ni pautado de la misma manera,
ni durante el mismo tiempo. Por eso pueden aparecer muchos efectos adversos o no aparecer o aparecer con mayor o menor intensidad. Estos efectos adversos, pues los más habituales que se relacionan en general con todos los tipos de cánceres, pueden ser pues eso, una pérdida de apetito, una sensación de saciedad, también náuseas o vómitos, aunque esto bueno, está bastante controlado farmacológicamente, o esa sensación de malestar, de revoltura. También una pérdida del gusto. A veces no solo pérdida del gusto, sino pérdida de aversión, sobre todo a ciertos tipos de alimentos o la aparición de sabores metálicos em, bueno, que condicionan ya también la ingesta de algunos grupos de alimentos. A veces dificultades a la hora de tragar también puede ocurrir. Esa sensación de boca seca o de saliva muy pastosa, también que es la serostomía, heridas o inflamaciones que se producen en la mucosa de la boca y de todo el tracto digestivo. Puede aparecer también diarreas, cuadros de estreñimiento y en algunas, como consecuencia de algunas cirugías, puede aparecer linfedema. Pero como lo que vamos a tratar principalmente es el cáncer, tanto en niños como en adolescentes, bien, de acuerdo al registro español de tumores infantiles, los cánceres más frecuentes a nivel hematológico son las leucemias y los linfomas, y luego en los tumores sólidos, sobre todo serían los tumores del sistema nervioso, también estarían bueno, los osteosarcomas. Los tratamientos que se suelen aplicar para este tipo de tumores eh, tienen, digamos, una serie de efectos, a veces a corto plazo, pero pueden aparecer otros efectos también a más largo plazo. Los efectos que suelen aparecer durante los tratamientos más habituales serían cuadros de estreñimiento o cuadros de diarrea, diarreas que a veces pueden ser graves y ya reciben el nombre de enteritis, pérdidas de apetito, esa inflamación o heridas en la boca, también la sensación de náuseas o vómitos o esa revoltura permanente, la fatiga que aparece, que a veces se puede cronificar, y pérdida o ganancia de peso. Estos efectos adversos a corto plazo, junto con otra parte que me parece muy importante, que son las interacciones. A veces cuando estamos recibiendo un tratamiento, esos tratamientos pueden tener mayor o menor eficacia en función de si los tenemos que tomar con el estómago vacío, con el estómago lleno, con presencia de grasas, ausencia de grasas. La importancia de estas interacciones se ha puesto de manifiesto en este estudio que habla de la importancia que tiene la nutrición en oncología pediátrica y sobre todo del papel que tiene la nutrición para evitar un poco la toxicidad de esa terapia. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo que es esta parte de cómo afectan estos efectos adversos a corto plazo y la propia enfermedad, cómo tenemos que modificar la alimentación. De esto vamos a tratar en la tercera conferencia, ¿vale? Que realizaremos dentro de 15 días. Por eso ahora me voy a centrar más en las consecuencias que tienen estos tratamientos bueno, y estos tipos de tumores a largo plazo. A largo plazo, sobre todo, son efectos que pueden aparecer sobre tres tipos de sistemas. A nivel del sistema endocrino, lo que puede ocurrir son alteraciones en el crecimiento, así como alteraciones hormonales, riesgo de aparición de sobrepeso y de obesidad y riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero también se va a ver afectado el sistema óseo. En el sistema óseo, nuevamente, estarían las alteraciones del crecimiento, pero también riesgo de fracturas y osteoporosis. Y a nivel digestivo, pues suelen aparecer problemas como acidez de manera crónica y también estreñimiento y a veces diarreas crónicas. Bien, vamos a ver estas alteraciones a nivel endocrino o alteraciones del crecimiento. Hay muchos estudios que se han realizado en supervivientes del cáncer infantil.
Uno de ellos, de estos estudios, se ha realizado sobre una muestra de 2.434 personas supervivientes de una leucemia linfoblástica aguda. Lo que se hizo fue comparar si estos supervivientes tenían una menor talla respecto pues, a otras personas de su misma edad y que no hubieran padecido ningún tipo de cáncer infantil. Las conclusiones de este largo estudio fueron que sí, que los supervivientes de este tipo de tumor tenían mayor riesgo de tener una estatura más baja en la edad adulta y de forma más concreta establecieron que ese riesgo era mayor en aquellos que habían sido tratados con radioterapia craneal o craneoespinal en edades más tempranas, ¿vale? Es decir, cuando el cáncer infantil se detectó en edades muy pequeñas. También, por otro lado, está el riesgo de la obesidad. El riesgo de la obesidad, en un reciente estudio, esto sí que me parece súper interesante porque se ha publicado en mayo de este año. Lo que hizo este estudio fue ver qué factores o estudiar distintos tipos de factores que pueden predisponer a sufrir esta obesidad cuando se es adulto. Y tuvieron una muestra de 231 pacientes y estudiaron sobre todo varios factores de riesgo. Estudiaron la edad, ver si el diagnóstico del tumor en edades más tempranas o la adolescencia, esto pudiera ser un factor de riesgo. Estudiaron el sexo, si ese riesgo de obesidad era mayor en niños o en niñas. También si era relevante que ese niño cuando le dan el diagnóstico tiene ya sobrepeso. Y asimismo, si influía el tratamiento, el tipo de tratamiento y su duración. Bueno, pues dentro de sus conclusiones, lo que vieron fue, primero, que el mayor riesgo de esta obesidad en supervivientes se daría en mujeres, más en mujeres que en hombres. Asimismo, sobre todo en mujeres que en el momento del diagnóstico, en niñas que en el momento del diagnóstico tienen un sobrepeso o una obesidad. Y también, independientemente del tipo de tratamiento, sobre todo lo que influía eran los tratamientos de larga duración. Respecto a qué tipo de tumores o qué tipo de tratamientos aumentan el riesgo de la obesidad, lo que vieron fueron que sobre todo son las leucemias, tumores cerebrales y también los trasplantes de células hematopoyéticas. Y en cuanto al tipo de tratamientos, sobre todo la radioterapia y eran los glucocorticoides. Por otro lado, estarían las enfermedades cardiovasculares que están muy relacionadas con el punto anterior de la obesidad. Entonces, se han hecho estudios pues eso, en adultos supervivientes, por ejemplo, para ver en qué grado pueden desarrollar lo que llaman el síndrome metabólico. Bien, el síndrome metabólico, por si ustedes no lo saben, es bueno, un síndrome en el que confluyen varios factores, como por ejemplo tener los niveles de glucosa elevados, los niveles de triglicéridos y de colesterol elevados o también tener la hipertensión. Un síndrome metabólico predice con una probabilidad muy alta pues, algún tipo de enfermedad cardiovascular. Entonces se hizo un estudio en 1.598 supervivientes del cáncer infantil y se vio que el 32% de estos participantes desarrolló síndrome metabólico, es decir, 511 personas de los que participaban en el estudio. Además, vieron que si esas personas tenían un exceso de peso, eran sedentarios y llevaban una mala dieta, la probabilidad de desarrollar ese síndrome metabólico era 2,4 veces mayor que los que tenían un normopeso, sí que realizaban algo de ejercicio y además llevaban una alimentación saludable. Respecto al riesgo de fracturas o riesgo de osteoporosis. Bien, pues aquí lo que se analiza es lo que se llama la densidad mineral ósea, es decir, ver si los tratamientos
pueden producir esa pérdida de densidad mineral ósea y entonces aumentar pues el riesgo de problemas óseos en la edad adulta. Se han estudiado cuáles eran los tipos de tumores que podían producir una mayor pérdida de esa densidad mineral ósea. Y son sobre todo pues, los dos tipos de linfomas, tanto el de Hodgkin como el no Hodgkin, y los tumores cerebrales. Además, lo que observaron fue que la pérdida de esa densidad mineral ósea era mayor en niños que en niñas y también era mayor cuando el diagnóstico del tumor se producía en la adolescencia, más que cuando se producía en la infancia. Entonces, llegados a este punto, donde ya les he mostrado pues, un poco la evidencia científica que tenemos de los riesgos de estas enfermedades, quiero también mostrarles un dato. Es que en el año 2014, en Estados Unidos, había 360.000 supervivientes de cáncer infantil. Bien, pero el 70% de esas personas desarrollaron algún tipo de enfermedad crónica a nivel de las que hemos estado comentando. Entonces, bueno, si está claro, tenemos una evidencia robusta de que existe el riesgo de algún tipo de estas enfermedades, vamos a ver cómo es la dieta o la alimentación que tienen los niños durante el proceso de la enfermedad. ¿No? Eh, es una alimentación adecuada, correcta, podemos prevenir esos riesgos que hemos indicado. Bueno, pues también recurrimos un poco a lo que se ha hecho y lo que se ha analizado. En esta gran revisión se ha hecho una revisión de 13 estudios. Esos 13 estudios analizaron en muestras grandes cómo era la dieta de esos niños. Se vio que esa dieta es de muy mala calidad porque es muy deficitaria en frutas, verduras, alimentos ricos en calcio y además en algunos estudios pues indican sobre todo el exceso de alimentos procesados. Si recuerdan, en la charla anterior yo les he puesto las estadísticas sobre lo que comen los niños españoles, o sea, niños españoles que son sanos. Y vemos que esos niños españoles también realizan una mala dieta, también la realizan los adultos. Una mala dieta porque predominaba la pastelería, predominaba la panadería y es cierto que los niños españoles consumen muy poca cantidad de frutas y de verduras. Entonces, esto tampoco es de extrañar. Asimismo, hay otro estudio que comparó cuando en supervivientes del cáncer, si se adherían mejor o peor a las recomendaciones de llevar a cabo una alimentación saludable respecto a otras personas de su misma edad y que no hubieran padecido cáncer infantil. Y vieron que a largo plazo estos supervivientes de cáncer infantil tenían una peor adherencia a esas guías alimentarias, es decir, todavía comían aún peor que aquellos que no habían padecido la enfermedad. Vieron que consumían ya en la edad adulta pues cantidades inadecuadas de ciertas vitaminas como la D y la E, así como de potasio, de magnesio, de fibra y de calcio. ¿No? Bueno, y aquí comentan pues la importancia que tiene pues hacer ya una intervención nutricional cuando somos niños y hacer un buen seguimiento de la enfermedad. ¿Qué objetivo tiene un poco esa intervención nutricional? Bueno, tenemos que asegurar lo que los he comentado antes, la energía y los nutrientes. Tenemos que asegurar la energía y los nutrientes que necesitan esos niños pues para que su cuerpo realice sus funciones de manera adecuada. Pero además tenemos que educar nutricionalmente a los padres, porque hemos visto en la otra presentación, cómo realmente también los padres no realizan una adecuada dieta en una dieta mediterránea. Y también hay que educar al propio niño, igual que el niño es consciente de su enfermedad y de los tratamientos que va a recibir, pues también hay que explicarle y hacerle entender pues que también tiene que comer pues ciertos alimentos, aunque realmente no sean del todo de su agrado. Por otro lado, hay que hacer un seguimiento. Hay que hacer un seguimiento porque ese niño va a ir creciendo, van cambiando pues a veces sus gustos, sus hábitos, el proceso de la enfermedad puede también ser diferente y entonces durante el seguimiento hay que intentar prevenir que pueda haber algún tipo de carencia nutricional.
Y nuevamente, pues hay que educar y tener un manejo de la situación. Es decir, si por ejemplo tenemos pensado, pues no sé, pues darle un pescado al niño y vemos que no tiene gana, no tiene apetito, ser capaces de poder prepararle un batido, otra preparación que también le aporte pues una proteína. Es decir, todo esto, ideas y recursos, pues vamos a ir hablando sobre todo en la última de las presentaciones cuando comentemos sobre la supervivencia. Bien, pues en resumen, sobre todo esta evidencia científica que tenemos es que existe una mala calidad de la dieta durante esos tratamientos y esa mala calidad puede contribuir en cierta forma a obtener repercusión sobre efectos adversos también a corto y a largo plazo. Es de mala calidad principalmente porque tiene déficit de alimentos de origen vegetal y ese déficit de esos alimentos de origen vegetal repercute en que haya déficits de vitaminas y minerales, sobre todo en el caso del calcio. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos mejorar la dieta. Está claro que cuando pues, tenemos un hijo, pues un hermano, es decir, un niño que tiene un diagnóstico de la enfermedad, lo único que nos preocupa es que tenemos que superar la enfermedad y eso está claro. Pero también durante el proceso de la enfermedad tenemos que comer y tenemos que darle de comer, ¿no? Entonces es importante ya empezar desde el minuto cero pues bueno, con pautas dietéticas, con asesoramiento, con ideas, con recetas que nos permitan, por un lado, disminuir efectos adversos a corto plazo o combatirlos, como veremos en la próxima presentación, y luego también prevenir esas carencias nutricionales que puedan favorecer enfermedades en la edad adulta. Vamos a ver ahora, un ejemplo de cómo podemos mejorar la calidad de la dieta o asegurarnos la dieta, pues para prevenir problemas óseos en ese futuro. ¿Mm? Pues, ¿qué necesitan nuestros huesos? Si yo les hiciera esta pregunta y ustedes me pudieran responder, seguramente que a la mayoría les vendría a la cabeza, pues los huesos necesitan calcio, ¿no? Bueno, pues necesitan muchas más cosas que el calcio. Solo con el calcio no es suficiente. Entonces necesitan, pues eso, calcio, pero también necesitan la vitamina D, entre otras cosas, entre otras funciones, que esta vitamina, que es como una hormona, favorece la absorción de ese calcio. Necesitan también vitamina K, es muy importante para el funcionamiento de una hormona que tienen los huesos que se llama osteocalcina. Necesitan magnesio, también no necesitan sal. Es decir, una dieta muy rica en sal o alimentos procesados favorece la pérdida de calcio en orina. Y además necesitan ejercicio físico para que se renueven sus células, sus osteocitos. Bueno, pues vamos a ver el calcio. Si yo ahora les pregunto, ¿dónde está el calcio? Lo mismo, seguro que ustedes me responden, pues en los lácteos. Y efectivamente, los lácteos son una importante fuente de calcio, pero tenemos calcio en otros alimentos y es lo mismo el ingerir calcio que el calcio ingerido se absorba. Pues vamos a verlo. Miren, aquí tienen en esta tabla, debajo de donde trae al alimento, pues la leche de vaca, tenemos la leche de soja, también tenemos las alubias, el brócoli, coles, el tofu, vemos las almendras y demás. Es decir, aquí tenemos distintos alimentos que, como pueden ver, al lado derecho está su contenido en calcio, la cantidad de miligramos que tienen por 100 gramos de calcio. Bueno, vemos que, por ejemplo, en la leche de vaca hay 125 y tenemos que en la col, por ejemplo, hay 72 y en las almendras, pues 285 miligramos. Pero luego si se fijan en la tabla de la derecha, donde tengo puesto la cantidad de calcio absorbida, es decir, ingerimos el calcio, pero luego la forma en la que se encuentra ese calcio puede hacer que unas veces nuestro cuerpo sea más fácil que se absorba o no. Entonces yo les he puesto aquí la mayor absorción, es decir, tenemos que, por ejemplo, en las coles y sobre todo en las almendras, es decir, el calcio se absorbe en gran cantidad.
Por lo tanto, una fuente importante de calcio, aparte de los lácteos, están las coles y sobre todo las almendras. Las almendras, que no solamente las podemos tomar así como fruto seco, pero es que también podemos hacernos una crema de almendras. Nosotros, por ejemplo, tostamos las almendras en el horno y luego las trituramos. Vamos triturando, esperamos otro poquito, lo trituramos y se nos va a hacer una crema. Podemos utilizar esa crema, por ejemplo, para untar en el pan, una tostada, y ahí tenemos otra fuente de calcio aparte de la que te podemos obtener a partir de los lácteos. Bien. ¿Qué necesidades hay de calcio? ¿Son altas? ¿Son bajas? Bueno, pues aquí el niño que tiene un diagnóstico de un tumor no necesita más cantidades de calcio que respecto a un niño sano. En esta tabla yo les he puesto también las cantidades de calcio que hay, por ejemplo, por edades. Vamos teniendo diferentes rangos de edades y a partir de los 10 años hasta los 19, entonces ahí es cuando las cantidades de calcio más o menos son homogéneas. Se necesitan sobre 1.300 miligramos de calcio al día. Como he visto en muchos de esos estudios que antes les he enseñado que no se alcanzaban esas cantidades de calcio, pues me he propuesto ponerles varios ejemplos de menú donde podemos alcanzar esas cantidades. He puesto dos ejemplos. Uno de ellos vamos a alcanzar unos 1.200 miligramos de calcio y en otro pues cantidades superiores en torno a 1.600. Por ejemplo, un menú en el cual hay 1.232 miligramos de calcio. Bien, sería aquel que en el desayuno se toma un vaso de leche entera, bueno, y luego tenemos el pan integral con aceite. A media mañana, por ejemplo, serían dos mandarinas y un puñadito de pistachos. En la comida, por ejemplo, espárragos con un poquito de mayonesa, arroz con almejas y un plátano. A la hora de la merienda haríamos unas tostadas con queso y en la cena una ensalada que lleva atún, pollo guisado y un yogur de soja con fresas. Si también se fijan en este menú, por ejemplo, en la comida, vamos a ponernos la comida, ¿no? Y recuerdan el plato saludable, vemos que tenemos del grupo de los vegetales, tendríamos los espárragos, en este caso, del grupo del grano y los cereales estaría el arroz, del grupo de la proteína están las almejas y de la fruta estaría el plátano. Es decir, nosotros tenemos un menú rico en calcio, pero siempre respetando el plato saludable, el plato de Harvard que explicamos en la ponencia anterior. Otro menú, en este caso llegamos a 1.670 miligramos de calcio. En el desayuno, nuevamente un vaso de leche entera, pero en este caso la tostada, digamos, de pan la hacemos con aguacate y con atún. A media mañana, un puñadito de almendras y un plátano. En la comida hemos puesto unos garbanzos con repollo y una naranja y luego a media tarde un batido. Este batido lo podemos hacer con algún lácteo, puede ser con yogur, puede ser con queso fresco batido, podemos hacerlo con leche o si quieren también con una bebida vegetal. Por ejemplo, le incorporamos un puñadito de frutos secos, podemos incorporarle un puñadito de cacahuete y podemos añadirle algún fruto rojo. Por ejemplo, unos arándanos, estaría bien, o unas frambuesas. En la cena, pues he puesto una crema de verduras, unas sardinas y también un yogur natural entero. Bien, pues aquí hemos llegado a estas cantidades más elevadas de calcio. Pero hemos dicho que los huesos no solo necesitan calcio, también necesitan vitamina D. La principal fuente de vitamina D es el sol. Sin embargo, hay dos aspectos a tener en cuenta. Para poder prevenir el cáncer de piel, lo que se ha hecho son campañas en las cuales educan a la población para que vayamos con protección solar. Entonces, al ir con protección solar, pues claro, esa vitamina D del sol ya no se absorbe. Y además, solamente se absorben los rayos del sol en el periodo de verano. En concreto, aquí en Asturias, solamente de abril a septiembre. El resto del año no se absorbe. Por lo tanto,
hoy en día no le podemos, aunque es la principal fuente de absorción de vitamina D, no la podemos, digamos, utilizar, ¿no? Entonces hay otras fuentes, como por ejemplo el pescado azul. Dentro del pescado azul, aquí les tengo puesta en esta tabla cuáles son los que tienen mayor contenido en vitamina D. Sin embargo, en el caso sobre todo de niños pequeños, no es aconsejable consumir pescado azul de gran tamaño por su contenido en mercurio. Por eso entonces, dentro de estos pescados azules, nos vamos a quedar, por ejemplo, sobre todo con estos tres, que sería el arenque, la caballa y las sardinas. Y otras fuentes de vitamina D, pues también tenemos algo de vitamina D, por ejemplo, en lácteos, en el queso y algo en el huevo. Es muy importante en la analítica que nos midan los niveles de vitamina D, porque es una hormona que tiene unas funciones muy importantes, sobre todo a nivel antiinflamatorio. Y si esos niveles de vitamina D estuvieran bajos, pues se recurre a la suplementación. Los huesos, como he dicho antes, necesitan vitamina K, sobre todo para el buen funcionamiento de una de sus hormonas, que es la osteocalcina. ¿Dónde tenemos la vitamina K? Mira, pues está presente, por ejemplo, en el perejil, la tenemos también en la lechuga, en el brócoli y la coliflor, también está presente en todo tipo de coles, pues eso, en el repollo, en la lombarda, en la col rizada y también está presente en las espinacas, ¿eh? Esa vitamina K. Y por otro lado nos queda el magnesio. Bien, el magnesio eh, está presente sobre todo en las pipas de calabaza y también en las semillas de lino. Las pipas de calabaza, bueno, la verdad que son muy interesantes, tienen mucho magnesio, también tienen zinc y además, bueno, pues entretienen, digamos bueno, se pueden también comprar tostadas, se pueden comprar peladas y, bueno, incluso se pueden añadir por encima de un puré, es decir, bueno, es una que a veces la gente bueno, no se acuerda o no sabe realmente que tienen tantas propiedades. Y otra importante fuente de magnesio son frutos secos. Los frutos secos son fuente de prácticamente todo tipo de minerales. Pero he comentado antes que también es muy importante disminuir el contenido de sal y realizar ejercicio físico. Bien, entonces les decía que es muy importante también bajar el consumo de sal y realizar ejercicio. La sal no es tanto la sal que utilizamos a la hora de comer, sino sobre todo la sal que puede venir, por ejemplo, en alimentos procesados, la sal que viene en los dulces. A veces los dulces llevan mucho contenido de sal porque se utiliza la sal ¿para qué? Para potenciar el sabor dulce de los alimentos. Y también viene en las conservas y los encurtidos. En algunas ocasiones podemos ver publicidad, como por ejemplo en estas aceitunas, que nos dice que tienen menos sal. Realmente para que tengan poca sal, lo que hay que fijarse es en el etiquetado, en la parte donde nos pone ingredientes, y ahí tenemos que fijarnos que tengan menos de 0,5 gramos de sal por cada 100 gramos de producto. Así es cuando realmente sería productos bajos en sal. Y respecto al ejercicio, en muchas ocasiones estamos recibiendo un tratamiento y no nos apetece pues realizar ejercicios intensos como correr, caminar o saltar. Pero pequeñas cosas que podamos hacer como dar pequeños paseos por casa o incluso levantarnos y sentarnos de una silla, estas pequeñas acciones tienen evidencia sobre todo para reducir la fatiga, como efecto adverso. Entonces, bueno, intentar estar activos, aunque tengamos que estar en nuestra propia casa. Bueno, y una vez que hemos visto este primer punto de cómo es de importante entonces la alimentación para prevenir esos efectos adversos a largo plazo, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Esta segunda parte se trata de ver cómo podemos asegurarnos los requerimientos de proteínas. Bien. Las proteínas que necesitan los niños de 0 a 14 años, aquí bueno, pues son lo que se conoce como las ingestas recomendadas para la población española. Vemos que hasta la edad de 9 años van siendo similares en hombres que en mujeres, pero a partir de 10 años cambian. Cambian los requerimientos en hombres, son mayores que en el caso de las mujeres. ¿Y qué ocurre? Pues a partir de esos 14, 15 años. Ahí lo que tenemos son unos requerimientos, o sea, unas tablas, digamos, unas guías de la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral,
Entonces, esas guías establecen las recomendaciones en función de la actividad. Es decir, si hacen una actividad ligera, entonces la cantidad de energía serían unas 48 kilocalorías, ¿ves?, por kilo y por día. Y la cantidad de proteína, 0,85 gramos por kilo y día. Bueno, lo mismo que hay recomendaciones para la actividad ligera o cuando hacen actividad alta. Vale, pues ¿por qué es importante que en la dieta estos niños y adolescentes aseguren que cumplen, digamos, estas cantidades de proteínas? Mire, si hacemos una dieta muy baja en proteínas, cuando están recibiendo tratamiento, en nuestra sangre tenemos unas proteínas que se llaman glicoproteínas. Y esas proteínas lo que hacen es que transportan parte del fármaco. Es decir, hay un equilibrio entre el fármaco que se une a la proteína y el fármaco que está libre. Si la cantidad de proteína es muy pequeña, entonces hay mucha más cantidad de fármaco libre y ese fármaco libre puede tener más efectos adversos. ¿Vale? ¿Dónde están las proteínas? Tenemos proteínas de origen animal y tenemos proteínas de origen vegetal. Dentro de las de origen animal, pues está en los pescados, tendríamos carnes, también tenemos el huevo y tenemos, aunque en menor cantidad, también tenemos algo en los lácteos, sobre todo en el queso. Las proteínas de origen vegetal las tenemos principalmente en las legumbres, también en derivados de esas legumbres, por ejemplo en el tofu, o podemos utilizar también harina de garbanzo. Y asimismo, también hay proteínas en algún fruto seco, como por ejemplo el cacahuete, y también en algún pseudocereal como la quinoa. Estas serían las fuentes, pero ¿qué cantidad hay de proteínas en estos alimentos? Bueno, pues aquí yo les he colocado un poco por cada 100 gramos de porción comestible, qué cantidad de proteína hay, por ejemplo, en las legumbres y en alimentos animales como la ternera, el pollo o el cerdo magro. Pueden ver cómo las cantidades por ejemplo, de legumbres como de lentejas y garbanzos, pues son similares o incluso un poco superiores a las de los alimentos animales. Y sobre todo destaca el gran contenido en proteínas que tiene la soja. Si algunos de ustedes están puestos, sobre todo a lo mejor a nivel de deporte y demás, pueden pensar, ya, pero las legumbres tienen cantidades como altas, pero no tienen una proteína de buena calidad. Bueno, esto no es cierto del todo. Mire, ¿cómo vamos a explicar un poco la calidad de la proteína? Vamos a imaginarnos que la proteína es un collar de perlas, ¿vale? Y que cada una de esas perlas es lo que se llama un aminoácido. Entonces, nuestro organismo a veces puede sintetizar algunos aminoácidos, pero hay otros que se llaman aminoácidos esenciales. Esos no los puede sintetizar y se los tenemos que dar a través de la dieta. Supongamos que tenemos estos tres, ¿vale? Es decir, una proteína de buena calidad será aquella que tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces, ¿cuál es una proteína de alta calidad o lo que se llama proteínas de alto valor biológico? Bueno, pues aquí tenemos sobre todo la leche materna y todos los alimentos de origen animal. Pero también están algunas legumbres, como la soja, como el garbanzo y tenemos también la proteína de la quinoa. Hay otras proteínas que no tienen tan buen valor biológico, por ejemplo, las legumbres. Ahí vemos que las legumbres como lentejas y alubias, vemos que nos falta, digamos, el aminoácido de color verde, ¿vale? Pero luego tenemos también, por ejemplo, frutos secos o el arroz, que tampoco es completa porque les falta en este caso el aminoácido azul. Sin embargo, si nosotros los combinamos en nuestra dieta, por ejemplo, vamos a hacer un plato de lentejas con arroz, entonces ya podemos conseguir una proteína de alto valor biológico. ¿Vale? Bueno, ¿y qué ocurre con el hierro? El hierro está, digamos, presente en todos los alimentos animales, ¿no? Bien, las legumbres también tienen hierro. Si yo ahora les preguntara qué legumbre es aquella que tiene más hierro, seguramente pensarán en la lenteja. Bueno, pues aquí les va a caer un mito, porque el garbanzo tiene tanto hierro como la lenteja y quien más hierro tiene de todas las legumbres va a ser la soja. No obstante, perdón, el hierro de las legumbres es un hierro de difícil absorción, es decir, es necesario que lo asociemos con vitamina C.
Así, por ejemplo, en el ejemplo anterior que nosotros habíamos preparado lentejas con arroz, si nosotros incorporamos junto con esas lentejas, por ejemplo, una ensalada o algún otro tipo de verdura, aumentamos el contenido en vitamina C. Y si comemos detrás una fruta, también aumentamos el contenido en vitamina C. Y entonces conseguimos que ese hierro que estamos ingiriendo con la lenteja se pueda absorber. Por otro lado, podemos recurrir a las legumbres porque son muy versátiles en la cocina, pero tenemos que tener ideas. A veces somos, bueno, por decirlo de manera vulgar, sota, caballo y rey, es decir, siempre cocinamos de la misma manera. Las legumbres, pues en cocido. No, podemos prepararnos un hummus, por ejemplo, con garbanzos, y ese hummus lo podemos para merendar, lo podemos untar en una tostada. Podemos recurrir a una ensalada que incluso se puede hacer para cenar. Podemos hacer croquetas o pequeños pastelitos como esos falafel. También se puede hacer una tortilla en la cual añadimos harina de garbanzo y entonces le incorporamos más cantidad de proteína. O incluso hay recetas de postres. Por ejemplo, esto es un brownie que se hace con alubias, con alubia negra, ¿no? Bien. Y vamos a pasar ahora a la tercera parte, que se trata de lo que es mantener una buena microbiota, porque es importante la alimentación para la microbiota. Pero, ¿qué es la microbiota? Bueno, cuando hablamos de microbiota nos referimos a la gran cantidad de microorganismos que están presentes en nuestro cuerpo. Esos microorganismos que suman casi 100 billones, ahí tenemos bacterias, también hay presentes algunos virus, hay presentes algunos hongos. Y yo decía al principio que cada vez investigamos más en este campo y cada vez salen bueno, informaciones más sorprendentes de la gran cantidad de funciones que realizan estas bacterias. Algunas de estas funciones son, por un lado, participan en los procesos de digestión. Cuando muchas veces la persona tiene gases, malas digestiones y demás, es porque tiene una mala microbiota. También son capaces de sintetizar algunas vitaminas, como esa vitamina K que yo les comentaba antes, y fabrican unos ácidos grasos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, los cuales son, digamos, alimento para que las células, por ejemplo, del colon, los colonocitos, funcionen de manera correcta. Pero una función muy importante, y es la que ahora vamos a tratar, es que colaboran con nuestro sistema de defensa. Bien, ¿cómo colaboran? Pues cuando aparece una célula tumoral, es detectada por unas células que se llaman células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras de antígenos son las que captan la célula tumoral y digamos que se la presentan a nuestro sistema de defensa, a esos linfocitos, ¿no? Y ese sistema de defensa pues se activa y empezaría ya pues a prepararse para poder atacar a esa célula tumoral. Pues bien, las bacterias que se encuentran sobre todo a nivel intestinal colaboran de manera muy estrecha con esas células presentadoras de antígeno. Es decir, las ayudan en esa función para presentar para que luego nuestro sistema inmune se active. Fíjense en este estudio y en otros que están saliendo. Entonces, se estudió si aquellas personas que tienen una buena microbiota responden mejor a los tratamientos. En este caso eran tratamientos de inmunoterapia. Lo que hicieron en este estudio que se publicó el año pasado fue en un grupo de 360 pacientes que tenían cáncer de pulmón y cáncer renal, ver si aquellos que respondían bien a los tratamientos tenían algunas bacterias en común y esas bacterias podían ser relevantes para la respuesta al tratamiento. Y vieron que sí, que los que respondían muy bien eran los que tenían sobre todo una bacteria que se llama Akkermansia mucinifila. A día de hoy esa bacteria no la hay en ningún probiótico que nosotros la podamos tomar, pero bueno, no creo que tarde mucho tiempo en poder obtenerse o poder tenerla en un probiótico por eso, porque cada vez hay estudios también que se han hecho en melanoma y se ve la colaboración estrecha que tiene esta bacteria sobre todo con nuestro sistema inmune.
¿vale? Pero esas bacterias intestinales muchas ocasiones las dañamos. ¿Cuándo las dañamos o cuándo las destruimos? Bueno, pues se destruyen a veces, por ejemplo, por hábitos tóxicos, por ejemplo, como pudiera ser el alcohol o el tabaco. A veces los propios tratamientos, sobre todo tratamientos de antibióticos, tratamientos de quimioterapia, y además pues se destruyen porque son muy dependientes de la dieta. Entonces, cuando llevamos a cabo una mala dieta, pues destruimos parte de esas bacterias y se forma lo que se llama un proceso de disbiosis. Entonces, no tenemos esas bacterias y esas bacterias no realizan todas esas funciones que antes les he comentado. Bueno, pero estas bacterias, como he dicho, pueden destruirse como consecuencia de esos tratamientos. Hay algún estudio que se ha hecho en el caso de niños, también con leucemia linfoblástica aguda, en una muestra de 199 niños. Lo que hicieron estos científicos fue analizar las bacterias que había en las heces de los niños en el momento del diagnóstico y después de 3 ciclos de quimioterapia, después de cada uno de esos 3 ciclos. ¿Y qué conclusiones llegaron? Bueno, pues que después del primer ciclo ya lo que se llama la diversidad microbiana disminuyó. ¿Eso qué quiere decir? Pues que había gran cantidad de bacterias diferentes y luego muchas de esas bacterias desaparecieron, se murieron y quedaron muy pocas cepas distintas. Y también vieron que la presencia en concreto de una bacteria que se denominaba, bueno, del género Enterococcae, aumentaba el riesgo de diarrea y de neutropenia en estos niños. ¿Vale? Pues lo que nos interesa entonces es mantener una buena microbiota. Entonces, aparte bueno, tenemos que entender, en este caso, qué es lo que comen estas bacterias. Bien, principalmente se alimentan de la fibra. ¿Y dónde está la fibra? La fibra está en los alimentos de origen vegetal, en las frutas, en las verduras, en las legumbres, también en los frutos secos. Entonces, esa fibra es lo que hace que tengamos pues, una microbiota fuerte y por lo tanto pueda colaborar con ese sistema inmune. No obstante, dentro de la fibra que nos ofrece el reino vegetal, esas bacterias tienen predilección pues por una fibra concreta, ¿no? Digamos, entonces, ¿cuáles son bueno, el tipo de fibra que más nos interesa, sobre todo cuando estamos con los tratamientos para proteger esa microbiota? En primer lugar, el almidón resistente. El almidón, ustedes saben, bueno, pues que son grandes moléculas de glucosa y que están presentes en las patatas, en el arroz, en las harinas en general. Bien, cuando nosotros, por ejemplo, asamos o cocemos una patata y la comemos en ese momento, ese almidón se va a degradar a nivel del estómago y por lo tanto no va a llegar al colon, que es donde está la mayor concentración de bacterias. Sin embargo, si nosotros la patata la asamos y luego la guardamos enfriada en la nevera y la volvemos a calentar cuando la vayamos a comer, ahí sí que vamos a obtener ese almidón resistente y va a llegar íntegro al colon. Y eso es, bueno, es un nutriente fundamental para esas bacterias. Pero esas bacterias también se van a alimentar de pectinas. Las pectinas, ¿dónde las obtenemos? De las zanahorias cocidas y también de la manzana asada. Y otro nutriente, otro tipo de fibra muy interesante para las bacterias son los mucílagos. Poner a remojo, por ejemplo, durante la noche, o bien semillas de lino, o bien semillas de chía, y luego por la mañana colamos ese agua y tomamos ese agua que va a estar muy rico en ese tipo de mucílagos. Bien, ¿qué es lo importante bueno, de todo un poco de todo esto que hemos hablado hoy? En primer lugar, tenemos que intentar mantener o mejorar en la medida de lo posible la calidad de la dieta, no solo porque nos va a ayudar con los efectos a corto plazo, sino también a prevenir los que van a pasar o ocurrir luego en la edad adulta. Tenemos que asegurarnos que la dieta pues aporte todos los nutrientes que quieren esos niños. En concreto, bueno, hemos estado hablando del sistema óseo. Asegurar de manera importante la ingesta de proteínas y mantener una buena microbiota, ¿vale? Es decir, tener pues unas bacterias intestinales bien alimentadas. Bien,
el próximo día, dentro de 2 semanas, hablaremos de cómo tenemos que adecuar o modificar la alimentación al proceso de la enfermedad y también a esos efectos adversos de los tratamientos a corto plazo que ya hemos dado unas pinceladas en el día de hoy. Esto lo realizaremos pues dentro de 2 semanas, es decir, el día 2 de diciembre a las 8 y nuevamente en directo a través del Facebook de la Asociación Galván. Bien, muchas gracias por vuestra atención, gracias a la Asociación Galván y a la Consejería por financiar este proyecto. Bueno, les pido disculpas por ese pequeño lapsus ahí donde no pasaban las diapositivas, no sé, cosas del directo. Y nada, y ahora pues si quieren pueden dejar ahí en el Facebook todas las dudas o comentarios que tengan y que luego pues amablemente Jorge, nuestro informático, me va a ir pasando para mí. No sé, Jorge, si tienes ¿hay alguna ya que me puedas ir diciendo o algún comentario que quieran hacer? Bien, aquí veo una pregunta. Me dicen que si a un niño Una pregunta que me dicen que si a un niño con cáncer es conveniente darle soja, lo hice por las hormonas. Bueno, a día de hoy la soja no, vamos a ver, es una fuente fundamental de proteína, es una legumbre. Se ha hecho muchísimos estudios en soja y en cánceres hormonales, sobre todo en el caso del cáncer de mama. Y a día de hoy incluso se ha visto que no solamente no aumenta el riesgo, sino incluso que ayuda a prevenir. Por eso en los países asiáticos, donde hay un gran consumo de soja, no, digamos, tienen menos desarrollo de cáncer de mama. También hay muchos estudios que se han hecho a día de hoy, incluso en mujeres con cáncer de mama que están tratadas con tamoxifeno y toman soja y no hay aumento del riesgo. Entonces, yo no diría que haya que ponerse ahora como locos a darle a un niño con cáncer soja, no. Pero sí que se puede tomar perfectamente, igual que tomamos lentejas o garbanzos, pues algún día alternar y preparar un plato de soja o tomarnos un yogur de soja o tal, y que se puede meter perfectamente dentro de una dieta. Mm. A ver, otra pregunta. Aquí me dice que si a los niños con cáncer se les pueden dar bifidus activo, eso ayudaría mucho a la microbiota. Bueno, por un lado, vamos a ver, el probiótico, digamos, sería como nosotros llamamos a las bacterias, ¿no? El probiótico, ¿vale? Y lo que yo he comentado de los alimentos es lo que denominamos prebiótico. Bien, cuando hablan de bifidus, muchas veces en los yogures, esos bifidus son unas bacterias que están presentes en esos yogures que son necesarias para que esas bacterias a partir de la leche, digamos, formen ácido láctico y se forme ese cuajo. Pero la cantidad de bacterias que hay en ese yogur no suele ser muy elevada, entonces no llega en cantidades suficientes a la zona del colon. Entonces, muchas veces lo que hay que utilizar es, o sea, se puede tomar, claro, perfectamente los yogures que tengan bífidos, pero todos los yogures tienen bífidos, pero en algunas ocasiones, si la microbiota está dañada, ahí entonces habría que recurrir ya a los probióticos que ya se venden más bien en tipo farmacia, sobre todo pues eso, el Vivomix, que son de los que son más completos. No obstante, si el niño está en un proceso de tratamiento, todo esto debería ser comentado siempre con el oncólogo o con su cirujano o con el profesional sanitario que lo esté llevando. Mire, aquí me preguntan que si para un niño con cáncer es adecuado darle suplementos como los omegas, las curcuminas o el resveratrol. Bueno, lo que tenemos que intentar siempre en un niño con cáncer es
darle un patrón dietético, una dieta que le aporte todo lo que necesita. Es decir, por ejemplo, ¿dónde podemos obtener los omega 3? Bueno, pues podemos obtener principalmente del pescado azul. Si por alguna razón el niño no puede comer pescado azul o no lo come tal, podemos recurrir a otras fuentes de omega 3, como pueden ser, pues eso, las semillas de chía, si las trituramos, o podemos recurrir a frutos secos. Si tampoco come los frutos secos y demás, pues a lo mejor ahí en esa situación sí cabría plantearse recurrir a un omega 3, pero digamos a un suplemento, pero tendríamos que ir siempre como por escalas. Bien, la cúrcuma la deberíamos utilizar, yo la utilizo y no necesariamente porque uno tenga un proceso oncológico, porque la curcumina que contiene la cúrcuma es un potente antiinflamatorio. Eso sí, para que se absorba es necesario asociarlo a pimienta. Por eso entonces, no sé, hacemos un plato de lentejas y, por ejemplo, añadimos así un poquito de cúrcuma y un poquito de pimienta. Hacemos un puré, pues un poquito de cúrcuma y un poco de pimienta. Apenas le da sabor, le puede dar un poquito de color. Y el resveratrol que comentan aquí, pues está sobre todo presente en la uva. Entonces, si tenemos la opción de comer uva o nuestro niño pues nos come uva, o podemos, si no, prepararle un batido, por ejemplo, con uva, ojo, vaya, me sale, uva negra, ¿vale? Entonces, prepararle un batido, podemos obtener el resveratrol así en nuestra dieta y no sería necesario recurrir a suplementación. Bien, ahora me preguntan que si el atún en conserva sería saludable. Bien, los peces que tienen gran tamaño tienen también mayor contenido de mercurio, ¿vale? Entonces no conviene comer muchas cantidades de peces siempre grandes por el contenido de mercurio. Entonces, por ejemplo, si utilizamos pues, un día o 2 días a la semana, queremos utilizar atún en conserva, ahí tenemos que fijarnos en dos cosas. Primero, lo compraríamos de cristal y no lo compraríamos de lata. Y luego nos tendríamos que fijar en el contenido sal que he comentado antes para que no tuviera mucha cantidad de sal. Pero a ver, consumirlo 1 o 2 veces por semana sí podría ser saludable. Vale, bueno, pues creo que no hay más preguntas. Sí, hay una última pregunta. Me dicen que los yogures con kéfir que sí son saludables. Bien, el yogur, como he comentado antes, tiene bacterias, ¿vale? Bien, las bacterias, y el kéfir realmente es un hongo. Pero yo antes he comentado que también que tenemos una gran cantidad de microorganismos y entre ellos hay bacterias y hay hongos. Por lo tanto, el kéfir también es saludable a nivel digestivo. Lo ideal sería pues combinar las dos cosas. Podemos tomar unas veces yogur y otras veces pues combinar el kéfir. Y sí, sí sería saludable. Bueno, me dicen que no hay más preguntas, entonces nada, yo, bueno, les convoco a todos para dentro de 2 semanas para continuar hablando de nutrición. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar aquí en el Facebook y yo antes de las próximas charlas las miraré y si no, las responderé nuevamente. Y nada más, espero que les haya gustado. Gracias y nos vemos en 15 días.